¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida amiga, amigo? Es un gusto encontrarnos ya por tercera vez en nuestro programa y hoy vamos a hablar sobre la similitud que existe entre el mundo espiritual con el mundo físico. La verdad que estos dos mundos son una sola entidad y ambos naturalmente funcionan por medio de leyes. Lo interesante es que las leyes en ambos mundos son las mismas, cada una de estas funcionando en su propio nivel. Es decir, para conocer leyes espirituales, para saber cómo funcionan, tenemos que detenernos en este mundo físico, porque todo lo que hay en este mundo físico existe en el mundo espiritual. Esto lo conversamos un poco en el programa de la semana pasada, pero es muy interesante y mucha gente me ha dicho que profundizar un poco sobre este tema. Es decir, decíamos en el programa anterior que así como es arriba, es abajo. Es decir, todo lo que hay en este mundo físico existe de alguna manera en el mundo espiritual. Todo lo que hay aquí es un reflejo del otro mundo. Ahora hay una cita de Bahá'u'lláh que es muy interesante y a la vez es sorprendente. Él dice que este mundo físico, con todas sus maravillas, con todas sus bellezas, dice, comparado con el mundo espiritual, dice, este mundo es como la parte negra del ojo de una hormiga muerta. ¿Se imagina? La diferencia de ambos mundos. La parte negra del ojo de una hormiga muerta. Eso es el mundo físico, con todas sus maravillas, comparado con lo que es el mundo espiritual. Por ejemplo, un árbol crece y tiene una manera específica de manifestarse. El árbol tiene que enterrar sus raíces en la tierra, porque de la tierra recibe todos los nutrientes, recibe el agua, todo lo que le alimenta. Y sabemos que la tierra, bajo tierra, hay suciedad, en fin, es un mundo oscuro. Pero las raíces del árbol se van hacia abajo. Sin embargo, ¿hacia dónde crece el árbol? Crece hacia arriba, en la dirección contraria. Mientras más se eleva el árbol, ¿qué es lo que busca? Busca el sol. Porque mientras más alto, más energía, más luz. Y naturalmente sus flores y sus frutos son deliciosos cuando se desprende de la tierra. Esa es una de las características del árbol. El árbol tiene sus ramas de esta manera, como si estuviera implorando, como si le estuviera pidiendo al sol más energía, más lluvia. Veamos un poco el hombre. El hombre vive en la tierra y también tiene sus raíces en la tierra. Con la diferencia que el hombre tiene la capacidad de elegir si se identifica con las cosas del mundo material o también tendrá esa, de forma inherente, crecer hacia arriba, como el árbol. El hombre, cuando comprende que su naturaleza es una naturaleza espiritual, el hombre siente de una forma espontánea su deseo de elevarse de este mundo. Mientras más se eleva de este mundo, mientras más se desprende de este mundo, naturalmente estará más cerca del sol de la verdad.
Y esta persona podrá reflejar mucho mejor sus cualidades, sus atributos, que son como los frutos de la vida de un ser humano, igual que un árbol. Pero el hombre, al poder elegir, al identificarse con las cosas del mundo, naturalmente y no se puede elevar, entra en lo que nosotros llamamos un materialismo extremo. De esta manera, evidentemente, no se pueden mostrar los atributos. El hombre debe elevarse, debe desprenderse. Y el hombre tiene esa capacidad de elegir, el árbol no. El árbol solamente y fue hecho de una manera que tiene que crecer hacia arriba y enterrar sus raíces hacia abajo. Pero si el árbol pudiera elegir, diría, a mí me gusta la tierra porque de ahí obtengo todo lo que yo necesito, todo mi alimento, etc. ¿Qué pasaría con ese árbol? No podría crecer, no se podría desarrollar, moriría. Y el hombre es algo parecido a aquello. Estamos hablando de el árbol con el hombre. Mire qué similitudes hay entre ambos. Pero cuando hablamos del alma, por ejemplo, ¿cuál será la contraparte del alma en este mundo físico? ¿Y por qué digo eso? Porque cualquier cosa que hay en este mundo tiene una contraparte en el mundo espiritual. Luego, si queremos conocer mucho de esta parte, tenemos que conocer su contraparte y ahí estaremos teniendo un conocimiento profundo de ambos. Baha'u'lláh dice que el sol es la contraparte de la manifestación divina. Es decir, mientras más sabemos del sol, más sabremos de las manifestaciones. El sol produce toda la vida, todo lo que crece en el planeta, todo lo que tiene vida es gracias al sol. Espiritualmente, Baha'u'lláh, Jesús, Mahoma, todos los profetas son soles espirituales. Ellos crearon nueva vida. Ellos elevaron al hombre a estados superiores. Ellos dieron vida espiritual al hombre, así como el sol da vida física a toda la naturaleza. Bueno, esa es una contraparte, el sol y la manifestación. Luego, para saber más de la manifestación, estudiamos el sol. Y todo lo que el sol es capaz de producir y hacer en el mundo físico es lo que la manifestación es capaz de hacer y logra en el mundo de la humanidad. En el caso del alma, ¿cuál será la contraparte del alma en este mundo físico? Estas son parte de las charlas que escuché de Adib Taher-Sadeh, fantásticas de verdad, porque explicaban tantos aspectos tan enigmáticos, tan misteriosos, pero conversándolo en un lenguaje sencillo, se hace muy fácil ir comprendiendo estas realidades. Cuando usted lee los libros bahá'ís, aparece ante usted que la contraparte del alma en este mundo físico es el embrión que crece dentro del vientre de la madre. Pero este es un tema tan bello que lo vamos a dejar para la próxima semana. La próxima semana hablaremos del alma. ¿Qué es el alma? ¿Cómo surge el alma? ¿Cuáles son las capacidades que tiene el alma? Vamos a llegar hasta aquí hoy, muy breve, para dar un adelanto de lo que será el programa de la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta pronto.